El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dice un viejo refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es un refrán que usamos cuando la gente es terca, es testaruda, intransigente. Se le dicen las cosas y ni las atienden, ni las acogen, ni obedecen. Tomo este refrán porque hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, una solemnidad que cierra y concluye el tiempo pascual, y una solemnidad en donde de manera fundamental celebramos la fecha en la que Jesús envía su Espíritu sobre sus discípulos para renovarlos y fortalecerlos en la fe. Y cuando hablo de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, la pregunta así a la yugular es: solamente tenemos que esperar cada año que termine el tiempo de Pascua, celebremos la solemnidad de Pentecostés, para que el Señor nos vuelva a dar su Espíritu a nosotros. No. ¿Cuándo nos dio el Señor el Espíritu? El bautismo. ¿Y cuándo actúa? Todos los días de nuestra vida. Toda nuestra vida iluminada por el Espíritu es un Pentecostés. Y por eso digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque esperamos a que sea otra vez Pentecostés para decir: ay, sí, el Señor nos envió otra vez su Espíritu. El Señor nos dio a nosotros el Espíritu desde el día del bautismo. Y siempre que celebramos la fe, sea en oración, sea a través de los sacramentos, sea a través de la lectura de la palabra, el Señor nos da su Espíritu para que vivamos renovados en el Espíritu como hijos suyos y como miembros de una iglesia. Y por eso yo digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque si no hemos entendido qué significa hablar de la acción del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y se las voy a explicar desde el ejercicio de la Eucaristía para que lo entendamos a nivel de nuestra vida diaria. Miren lo hermoso que sucede hoy en la primera lectura. En la primera lectura descubrimos cómo en medio de la diversidad de culturas, de procedencias, de nacionalidades, pongámoslo en estos términos, el Espíritu viene sobre ellos, y bellísimamente decía al final de la primera lectura que dice, bueno, viene el Espíritu sobre ellos, son elamitas de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, la zona de Libia que limita con Cirene, algunos forasteros romanos, judíos prosélitos, árabes, y termina la lectura diciendo: y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.
Y hablo que en medio de esa diversidad cultural, pues el Espíritu lo que hace es que nos une, especialmente para que hablemos de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. ¿Qué les quiero decir con esto? Levanten la mano los paisas que están en misa. Paisas. ¿Solo Jairo? Bueno, paisas. Costeños. Boyacenses. Santanderianos. Solos. Ganamos, ¿no? No. Pero miren lo curioso. Cuando yo empiezo la Eucaristía y digo, el Dios de la vida que por medio de la resurrección de Jesucristo esté con ustedes. ¿Ustedes qué me respondieron? Los costeños dijeron, eche y con tu espíritu. Y los paisitas me dijeron, Ave María, pues y con tu espíritu, curita. Y los cachacos dijimos, a la caray y con tu espíritu. En medio de la diversidad de culturas, en medio de la diversidad de acentos, en medio de la diversidad de tradiciones, espere y les tomo los pastucitos, que digan viva, que viva pasto carajo y con tu espíritu cura. En medio de la diversidad, lo que el Señor hace es que nos une en una unidad. Y hablar de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, pues es entender también cómo en medio de la diversidad de culturas, de tradiciones, de lugares, de estilos de vida, el Espíritu actúa en nosotros para que podamos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Qué les quiero decir con ello? Miren, hablar del lenguaje de Dios es hablar de un único lenguaje. Es hablar del lenguaje del amor, es hablar del lenguaje del respeto, es hablar del lenguaje de la misericordia, es hablar del lenguaje de la decencia, es hablar del lenguaje de la cultura, es hablar de un lenguaje de vida. Y cuando yo me voy de la Eucaristía y resulta, voy a poner un ejemplo de vida con todo respeto, no quiero herir susceptibilidades. Un rolo que escucha melodía estéreo mañana, tarde y noche, viviendo al lado de una persona de la costa que desde que se levanta hasta que se acuesta escucha vallenatos, no con decibeles normales, sino con decibeles altos. Y para echarle un poquitico de alegría se sale al jardín de la casa a tomar guarapo o aguardiente o lo que sea. El rolo desesperado, iluminado por Dios, le dice, ay, mire vecinito, que venga contigo, pero es que hoy es un día festivo, te puedo pedir un favor, le puedes bajar un poquitico al volumen porque es que queremos descansar. Habla con lenguaje de amor, habla con lenguaje de respeto, habla con lenguaje de tolerancia, habla con lenguaje de misericordia. Y terminamos hablando de las grandezas de Dios para que nos respetemos cada uno desde nuestras culturas y nuestras tradiciones. Pero si la persona no va con Dios, ¿qué sale a decirle al pobre costeño? ¿Cómo lo trata? ¿Sí? Entonces termina vaciándolo y le dice, es que si no me baja el volumen y si no se meten a la casa, le voy a llamar a la policía y los voy a denunciar por orgullosos porque están interfiriendo en el bienestar de mi vida y yo ya tan mayor y usted no sabe quién soy, bla, 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 bla. Pero cuando uno tiene el Espíritu que lo ilumina para hablar de las grandezas de Dios a todos los pueblos, pues habla con respeto, habla con delicadeza, habla con tolerancia, habla con misericordia, habla con bondad, habla con generosidad. Y entonces de la misma forma como aquí no importa la cultura, no importa la tradición, no importa el acento, todos nos unimos en un mismo lenguaje. Si nosotros viviéramos en el Espíritu de Dios, hablaríamos de un mismo lenguaje y yo creo que la vida hoy en día sería distinta a la que hoy en día estamos viviendo. ¿Ustedes creen que el mundo vive con el Espíritu en el corazón? Y la forma como hablamos es porque el Espíritu nos ilumina de las grandezas de Dios. ¿Y nosotros? ¿Sí? No. Y por eso decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque nos hemos cerrado a la acción del Espíritu. Porque es que no hemos dejado actuar. Pero cuando lo dejamos actuar y vivimos iluminados por el Espíritu, nos sucede lo que pasó hoy en esta lectura. No pelearon, no discutieron, no se sacaron los cueros al sol, no fueron irrespetuosos, porque todos se unieron en un único lenguaje.
y todos hablaban de las grandezas de Dios. Y así como en esta celebración todos hablamos un mismo lenguaje, y vivir iluminados por el Espíritu es salir de aquí y aprender a vivir en el mundo con todas las culturas, con todas las tradiciones, con todos los estilos de vida, simple y llanamente buscando una unidad, el lenguaje de Dios. Eso es ser iluminados por el Espíritu. La segunda exhortación bellísima que nos hace el Señor es entender que si realmente estamos iluminados por el Espíritu y queremos dejar que el Espíritu nos ilumine en nosotros, es que seamos personas que dejemos de vivir de una cultura cristiana individual para empezar a vivir en una cultura cristiana eclesial, que dejemos de vivir atemorizados y empecemos a vivir en la alegría de nuestra condición de ser discípulos del Señor. Entonces, ¿qué les quiero decir? Mire, la segunda lectura hablaba cómo todos tenemos diferentes ministerios, cómo todos tenemos diferentes talentos, cómo todos tenemos diferentes carismas, cómo todos tenemos diferentes dones. Esa es la riqueza de nuestra iglesia. Pero la idea es que lo que tenemos lo usemos y lo pongamos al servicio del bien común de la iglesia. Y por eso el Señor, cuando vio que los discípulos estaban atemorizados, con la riqueza que cada uno de ellos tenía, por eso les dicen, la paz esté con ustedes. O sea, los fortalece en el espíritu para que superen el temor, y lo complementa diciéndoles: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿A qué los envía el Señor? A servir, a acompañar, a vivir, a enriquecer a la iglesia. Entonces me imagino que había gente que era buenísima para hablar, con el don de gente, que no sufría del síndrome del pánico escénico. Entonces ellos eran los que tenían que ir y en medio de la confusión, pues hablarle al pueblo y hacerles entender que Jesús se había resucitado. Me imagino que ahí había otros con una sensibilidad hacia el sufrimiento grandísimo, y entonces como comunidad cristiana pues se fueron a ayudar, se fueron a escuchar, se fueron a consolar, se fueron a animar. Habrían otros que de pronto pues tendrían a flor de piel el servicio. Entonces encontraban viudas, o encontraban abuelos, o encontraban personas abandonadas. Entonces iban a sus casas, se presentaban, les decían que iban en nombre de Dios y que ellos estaban para servir, que lo que necesitaran, anota mi número y cuando necesites algo me llamas. Si necesitas un domicilio yo te lo hago, si necesitas ir al médico yo te llevo, si necesitas que te compre el mercado yo hoy te lo compro, si necesitas que reclames los medicamentos yo hoy te los reclamo. Y entonces dentro de esa diversidad de ministerios, de dones, de carismas, de talentos, lo que el Señor les envía es: vea, no se queden con ellos, por el contrario, póngalos al servicio de la iglesia para que la iglesia se enriquezca a través de todos los dones que yo les he dado a ustedes. ¿Nosotros no tenemos dones? ¿Dios no nos ha dado dones? ¿Carismas? ¿Talentos? ¿Ministerios? Oye, ¿y ustedes dónde los están usando? Porque aquí no han llegado. A esta parroquia no han llegado. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Los estamos poniendo al servicio de la iglesia para el bien común? Y no los quiero asustar. Cuando el Señor los envía, Él no fue tan directo como lo soy yo, porque Él no asustó, Él no amedrentó, pero sí fue muy sutil. Cuando le dijo a los discípulos: reciban el Espíritu Santo con su ministerio, sus dones, sus talentos, sus cualidades. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. O sea, el que quería servir, se salvaba. Y el que quería seguir en el egoísmo, se condenaba. ¿Nosotros en qué estadio estamos jugando? ¿Buscando la salvación o buscando la condenación? ¿Pero en dónde? Porque es que aquí no ha llegado nadie. Y aquí necesitamos manos. Mire el camello hoy, el pobre William que tuvo que traer la cruz, le tocó salir corriendo y sentarse ahí porque no teníamos lectores. Las pobres turiferarias ahora sueltan el incensario, entonces se vienen a servir el altar, porque lo que necesitamos son manos para servir. Y aquí no ha llegado nadie.
con el don de gentes, que no tenga temor y que digan, cura, venga, yo me voy a levantar y yo le voy a hacer una predicación un domingo porque ya estamos hasta aquí de lo que usted nos dice. Chévere. Entonces yo me siento ahí fresco, relajado. O personas que digan, oiga, el músico canta muy bonito, pero me gustaría, yo sé música, entonces me gustaría acompañarlo a él y hacer una polifonía y que la misa salga bien bonita porque podemos montar a 3 voces los cantos y entonces podemos animar a la gente y usted se quita ese estrés. Aquí estoy, cura, ¿dónde la voz? ¿Dónde la música? Lo pongo al servicio de esta comunidad. Cura, yo soy, mejor dicho, buenísimo para aconsejar y a mí me gusta mucho escuchar. Entonces dígame, ¿a dónde tengo que ir? Aquí en esta comunidad tiene abuelos, en esta comunidad tiene personas adultas mayores que vivan solas, yo voy y les hago visita, yo voy y me ofrezco, yo voy y los acompaño. O hay personas que estén deprimidas, yo voy y los escucho. Curita, póngame al servicio lo que sea, si necesita que le barra la iglesia, se la barro. Si necesita que vaya y le traiga un medicamento a alguna persona, yo se lo hago. ¿Eso no es vivir como iglesia? Y como lo decía bellísimamente Pablo en la segunda lectura, que dice, todos hemos sido bautizados en un espíritu para formar un solo cuerpo. Por eso todos hemos bebido de su espíritu. Porque es que ese espíritu que nos regala dones, carismas, ministerios, talentos, no es para que los guardemos, sino para que los pongamos al servicio de los demás. Y poniéndolos al servicio de los demás, alcancemos la salvación y no alcancemos la condenación. O si no, cuando lleguemos al cielo, el Señor les va a decir, muy chévere, Pentecostés, 28 de mayo de 2020, usted fue a misa. Siga. ¿Sobre qué nos va a juzgar el Señor cuando lleguemos al cielo? ¿Cómo pusimos los dones, los talentos, los ministerios al servicio de la comunidad? Y me va a llamar, oiga, es que llegó Pepinita Mendieta y me está diciendo que era, mejor dicho, una servidora número 1 allá. Y yo, ¿Pepinita Mendieta? ¿Cómo es ella? No, ella es alta, es joven. Por aquí no pasó. Y entonces, ¿qué les va a decir el Señor? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué vivimos tan cómodos? ¿Por qué pensamos que la fe se vive a nivel personal? La fe no se vive a nivel personal, la fe se vive a nivel eclesial. Y dejemos de vivir atemorizados, cómodos, conformistas, como los discípulos en la primera lectura, y entendamos que ese espíritu es el motor, ese espíritu es el aliento, ese espíritu es la vitalidad, y que el Señor nos lo da para que todas las riquezas que tengamos las pongamos al servicio de la iglesia y esta comunidad se siga enriqueciendo con todos los talentos, los dones, los ministerios que cada uno de ustedes tiene. Y eso significa estar celebrando hoy Pentecostés y entendiendo que es una solemnidad donde Dios nos enseña a vivir en el Espíritu, para que seamos hombres y mujeres que en medio de una diversidad vivamos en una unidad, hablando de las maravillas de Dios y comprendiendo que ese Espíritu como fuerza pues nos ayuda para que todo lo que tengamos lo pongamos al servicio de una comunidad y a través del servicio, del amor, de la entrega, pues construyamos nuestra salvación y nos liberemos de nuestra condición por el egoísmo y la comodidad en la que vivimos. Eso es vivir el Espíritu Santo. Eso es recordar en Pentecostés cómo el Señor nos pide para que toda nuestra vida sea una vida iluminada por el Espíritu que nos lleva a vivir en la fidelidad de nuestra condición de hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dejemos de ser tercos, testarudos, intransigentes y entendamos que ese espíritu que Dios nos dio es para que lo usemos y lo pongamos al servicio de nuestra iglesia. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén.